Ok. Vamos a dar 2, 3 minutitos más para que se incorpore el resto. Profe, buenas noches. Buenas noches. Estamos esperando ya faltan 2 minutos para arrancar. Siempre doy los 5 primeros minutos de la clase para que se vayan incorporando el resto. Buenas noches, profe. Buenas noches, ¿cómo estás, Rosario? Bien, bien, profe. Buenas noches, profe. Buenas noches. Bueno, ya sí, ya son las 9:05, vamos a arrancar. Ok. Vamos a empezar con lo que son los derivados financieros y después en la segunda hora vamos a hablar un poco del taller, o sea, del video de ayer. También les informo que hay un foro creado en el aula para que ustedes expresen allí y quede registrado en el aula su participación. ¿Okay? Entonces, por ese lado no hay inconveniente. Y una vez va a quedar registrada su participación. Bueno, entonces vamos a hablar básicamente, yo ayer cuando se cortó la comunicación, hablaba de que los derivados financieros serían una oportunidad de negocios en el Ecuador formidable porque precisamente este tipo de mercado se da en los mercados de commodities, más que todo. Por ejemplo, cuando yo garantizo con petróleo, con maíz, con banano, con arroz, garantizo, ¿verdad?, adquirir el bien a un precio determinado, ¿verdad? Y para protegerme de la volatilidad, ¿ok? Para protegerme de la volatilidad. ¿Qué pasa? Que si yo compro o hago un contrato, por decir algo, en la tonelada de maíz a $1,000, y cuando el contrato se llega a su feliz término, dentro de un año, por decir algo, y la tonelada de maíz está en $1,200, esa persona con la cual yo hice el contrato para que me vendiese el maíz, me tiene que vender el maíz a mí a $1,000. O en su efecto me puede entregar el dinero en efectivo, el dinero del contrato o no, dependiendo del tipo de opción que yo tenga, ¿no? Si está obligado o no a entregarme el activo subyacente, que en este caso sería el maíz. Pero por lo general lo que se hace es eso. Yo hago un contrato a un año, resulta ser que ahorita el precio del maíz, por decir algo, es de 800, la tonelada de maíz son $800. Pero se estima que por las razones del coronavirus y todo eso, dentro de un año, el precio del maíz esté alrededor de los $1,200. Entonces yo le hablo con o sea, compro, un contrato de opciones para derivados de derivados de maíz,
Y con ese contrato yo agarro y compro, aseguro la compra de 10 toneladas de maíz a un precio de $1.000, supongamos, son $10.000. Entonces, resulta ser que dentro de un año, cada tonelada de maíz subió a 1.200, entonces ya no son 10.000, sino son 12.000. Pero el contrato previo que yo hice en el mercado financiero, en el mercado derivado, fue a $1.000 la tonelada, y por tanto el compromiso era que yo al llegar a la finalización del contrato entregaba los $10.000 y recibía en mí 10 toneladas de maíz. Si el precio está a 1.200, yo ya me protegí, ¿verdad? Protegí mi dinero, mi inversión, haciendo un contrato previo que me garantiza que el precio se mantenga a lo que establece el contrato, y que si hay una subida estrepitosa de precio, automáticamente yo tengo que salgo beneficiado, porque no voy a tener que pagar ese excedente, en este caso de $2.000 con el ejemplo que he colocado. Mientras que si el proceso es inverso y resulta ser que la tonelada de maíz, en lugar de subir, baja a $8.000, entonces yo tengo que pagar los 10.000, así la tonelada de maíz esté en 8.000. Muchas veces lo que ocurre en estos casos es que quien tiene el contrato, dependiendo del tipo de contrato, si es una opción, en este caso más que todo son opciones financieras, si son put o son call, ¿verdad? En el caso de unas hay obligación de entregar el activo subyacente, y en otras no hay la obligación de entregar el activo subyacente, en este caso las toneladas de maíz. Pero bueno, puede ganar como puede perder tanto el comprador como el vendedor. Si el precio sube, gana el comprador, el que funge como comprador en el contrato. Si el precio baja, ¿ok? Si el precio baja, gana el vendedor, el que funge como vendedor en el contrato, ¿ok? Entonces, por lo general, eso se hacen estimaciones históricas de cómo es la tasa de crecimiento del maíz, por ejemplo, en este caso. Se hace una proyección y se determina más o menos, bajo ciertas condiciones del mercado, cuánto debería estar para la fecha estipulada el valor de la tonelada de maíz. Entonces se firma un contrato. El contrato apenas representa una pequeña porción del valor total de la transacción. Ese contrato que se firma entre ambas partes a través de los mercados derivados. Quiero decirle que las opciones y los futuros son las únicas, digamos, los únicos derivados que se transan en el mercado formal. ¿Ok? En el mercado formal. El resto se transan, o sea, a través del mercado financiero. Lo que son los forward y los swap, que son los seguros, se transan de forma directa entre las partes. No se transan a través de los mercados. Sobre todo en este caso el mercado over the counter. Entonces, bueno, vamos a ir viendo cada uno después de esta pequeña charla, viendo algunos conceptos, y después, como digo, mañana nos adentraremos a la parte más conceptual. Entonces, cuando hablamos de la historia de los derivados, parte de 1948, a través de las ventas ¿verdad? En Chicago, donde se hace el primer contrato forward, ¿ok? De bienes agrícolas y metales. Fíjense que ya ahí se estaba dando lo que son más que todo esto para protegerse los inversionistas de la volatilidad existente en los commodities en los mercados. Y básicamente después, en 1972, se da el mercado, a través del mercado monetario internacional, las subsidiarias CBOC se especializó en futuros sobre moneda. Esto es otro tipo de negocio que se da en el mercado de derivados, que no necesariamente está relacionado con activos subyacentes como los commodities, sino que también con dinero. Por ejemplo, resulta ser que yo estoy en un país como Colombia y necesito hacer una transacción en dólares dentro de unos años. Entonces, la tasa de cambio ahorita en Colombia es 4.200 pesos por dólar. Se ha devaluado bastante, por cierto. 4.200 pesos por dólar.
Entonces yo agarro y para evitar hago un contrato y se estima que dentro de un año la tasa de cambio debe estar, no sé, a 4.500 pesos por dólar, asumámoslo así. Y resulta ser que llegada la fecha de cumplimiento del contrato, de vencimiento del contrato, el dólar vale 4.800 dólares. Pues quien hizo el contrato conmigo tiene que entregarme a tipo de cambio a 4.200 y yo tuve una ganancia de 300.000 pesos por dólar, perdón, de 300 pesos por dólar, porque hice el contrato a 4.200 y el tipo de cambio en un año no saltó a 4.500, sino que saltó a 4.800. Entonces saltó a 4.800 y yo lo había hecho a 4.500. Entonces tuve una ganancia, por decir así, de 300 pesos por dólar. Entonces, de eso se trata. Ahora, también puede ser que de pronto el tipo de cambio baje. Y si baja, entonces tengo que cumplir pagando el precio del tipo de cambio inicial, que era 4.200, y supongamos que bajó a 4.000, entonces pierdo 200. Entonces, de eso se trata, de tener una correcta lectura y proyección de los precios, bien sea de los commodities o de las monedas, en el mediano y largo plazo. Aunque este tipo en el corto y mediano plazo, porque este tipo de negociaciones, de contratos, se dan más que todo en el corto y en el mediano plazo. No exceden los 5 años, no lo exceden. 5 años más, entre 2 años y 5 años se manejan más que todos los contratos de derivados. Entonces, también se da lo que es el Put and Call Brokers, o sea, la asociación de los brokers, si nosotros que sería la creación de un mercado de opciones, poca liquidez, sin garantías y costos de transacción alto. Y en 1973, ¿verdad?, se da la primera bolsa especializada para negociar exclusivamente opciones sobre acciones, ¿ok? Esto más que todo son opciones convertibles. Es decir, cuando, en este caso, si yo no cumplo con la entrega del activo subyacente, puedo cumplir con la venta de acciones, como también puede ser que supongamos que se espere una venta de acciones a futuro y yo hago un contrato que en el caso de que se den a futuro esa venta de esas acciones, yo tenga un contrato que me dé el privilegio de tener acceso directo a la compra de esas acciones a un precio determinado. Eso puede ocurrir también. Entonces, bueno, cuando hablamos de los derivados, definición de los derivados, entonces nos vamos a esto. Es un instrumento financiero, producto financiero o instrumento financiero. Su valor depende y deriva de otro activo, ¿ok? Subyacente. ¿Qué puede ser ese activo subyacente? Bueno, ya lo comentábamos, puede ser maíz, puede ser petróleo, puede ser oro, puede ser dinero también, cualquier activo. Generalmente forward, contratos futuros o los llamados swap, ¿ok? La función principal son herramientas para modificar o transferir riesgo de la empresa, ¿ok? ¿Qué es lo que busca ellos? Proteger el riesgo de la volatilidad de los precios, ¿ok? Entonces lo que se hace es que el comprador, en este caso, que está haciendo un contrato a un valor determinado a futuro, lo que busca es protegerse de la volatilidad de los precios y le traslada ese riesgo al vendedor, a la otra parte, ¿verdad?, que está firmando el contrato. Porque siempre en estos contratos alguien gana y alguien pierde. ¿Ok? Aunque del que va a vender también va a hacer unas proyecciones históricas y en función de eso, de esas proyecciones históricas, estima más o menos el precio al que va a vender, en este caso, o va a firmar el contrato del derivado, bien sea un forward, un futuro o una opción, dependiendo de cuál de ellos tres vaya a contratar. Entonces, pero siempre hay los márgenes de diferencia y siempre algunos ganan más que otros, porque en este mercado se conocen y se protegen. Pero básicamente lo que buscan es trasladar el riesgo de una empresa a otra. Se cotizan en mercados organizados, bolsa, o no organizados, over the counter. Aquí es donde yo les hacía referencia ahorita. Lo que son las opciones y los futuros se transan en mercados organizados como las bolsas de valores o mercados de capitales. Y los que son los swap, que son seguros básicamente, y
Los forward, ¿verdad? Ellos generalmente se transan en mercados over the counter. ¿Ok? Entonces, entre las principales funciones de los derivados, son utilizados por los participantes del mercado para diversos propósitos. Uno, cobertura, que era el que yo hacía referencia ahorita. Yo voy a cubrir, por ejemplo, si yo soy una empresa que fabrico, por ejemplo, platanitos, ¿verdad? Tortolines, como le dicen acá. Nosotros le decimos allá platanitos. Le dicen tortolines. Entonces, si nosotros queremos, por ejemplo, asegurar el suministro de plátano a futuro, firmamos un contrato a través de la bolsa, de un contrato de derivados, donde nosotros nos comprometemos a pagar, ¿verdad? Creo que no sé si aquí lo llaman la pesada, nosotros lo llamamos allá también la pesada. La pesada es una cantidad determinada de plátano. Entonces, en la pesada de plátano nos comprometemos a pagarla a un precio determinado que bajo el precio actual de mercado está por encima, pero que a futuro lo más seguro es que ese precio sea mucho más alto y entonces yo me cubro, como ya lo expliqué ahorita con el maíz, me cubro de tener que pagar un precio más alto a futuro. Y obviamente esa administración de riesgo está entre ambas partes, pues ambas partes buscan también, porque el que va a vender, a quien le toca entregar el activo subyacente, vender el activo subyacente, también se va a cuidar de que si a futuro ese precio sube, tampoco él vaya a perder mucho. Y obviamente ahí entra el negocio de la especulación. Y eso va a estar también en función de la oferta y la demanda en el mercado y el nivel de precio y la volatilidad. ¿Ok? Que eso, sobre todo cuando hay problemas de oferta, entra mucho el elemento especulativo. Entonces, bueno, cuando nosotros hacemos referencia a las principales funciones de los mercados de derivados, ¿verdad? Caramba, esto no se está grabando. No, creo que sí. Ah, no, sí se está grabando. Entonces, cuando hacemos referencia a las principales funciones de los derivados constituyen herramientas para manejar riesgo. Los derivados son en finanzas lo que los bisturíes son en la cirugía y permiten realizar transferencias de riesgo a bajo costo. Lo que yo hablaba ahorita de las transferencias de riesgo. Los individuos o empresas que desean reducir su riesgo pueden transferirlo a quienes toman una posición especuladora con el movimiento de algunas variables económicas. Por ejemplo, también el que vende el activo subyacente está garantizando de que a futuro, si bien no pudiese llegarlo a vender al precio que se espera, con el precio que está en el mercado, asegura que ya tiene la cosecha, en este caso, si hablamos de maíz, comprometida y garantizada. ¿Okay? Que ese es el otro elemento que juega un papel fundamental en el caso de los commodities y en el caso de cualquier bien, cualquier activo, es decir, asegurar que a futuro ya tiene las ventas garantizadas a un precio aceptable, que a lo mejor no sea el del mercado, pero que cubre los costos de producción, además de que se genera ganancias significativas. Eso también puede ocurrir. Entonces, cuando hablamos también, se asumen riesgos en la búsqueda de ganancia. Ejemplo, en un proyecto se acepta un mayor riesgo solo si el rendimiento compensa el riesgo. Eso es otro elemento, que por eso que en estos días nosotros decíamos, a mayor riesgo, cuando veamos la teoría de portafolio, mayor rendimiento. Obviamente, y analizamos la frontera inteligente entre el portafolio de mínima varianza y el activo más riesgoso. Esa es la frontera más inteligente, la frontera inteligente donde tú puedes combinar un conjunto de activos, ¿verdad? Y con la finalidad de conseguir ese portafolio óptimo, que a la final es lo que se busca, ¿no? En el caso de la teoría de portafolio. En el caso del mercado de derivados, pasa lo mismo, porque el mercado de derivados también se maneja con teoría de portafolio, porque es un activo más, que ya no son acciones, ya no son bonos, sino que son contratos de activos subyacentes que tienen un precio y que esos precios van a la bolsa, y que al igual que las acciones y que los bonos que tienen precio, los derivados también, no solo los derivados, sino los activos subyacentes que respaldan esos contratos de derivados. Y que obviamente en función de eso
se determina cuál es el más riesgoso y cuál es el menos riesgoso. Y en función de eso tendrán mayor rendimiento o menor rendimiento. Por ejemplo, si es muy riesgoso, automáticamente la diferencia en el precio a futuro es sustancial para crear el incentivo que el actual comprador asuma un nuevo contrato. Y también habla de que los derivados proveen un rango muy amplio de posibles posiciones especuladoras. Siempre existen en el mercado especulativo de commodities porque los precios de los commodities son muy volátiles históricamente. ¿Y por qué son muy volátiles? Porque dependen mucho del ciclo económico global. Una de las cosas que no han terminado de entender muchos, y que los ha explicado hasta la saciedad, es la característica contracíclica que deberían tener las economías meramente exportadoras de commodities. Cuando hablo de las características contracíclicas, me refiero contracíclica es contra el ciclo. Las economías exportadoras de commodities, como el caso del Ecuador, que exporta banano, camarón, los commodities son materias primas, como ya lo hemos dicho en otras oportunidades. ¿Verdad? Son economías que deberían manejarse bajo una política económica contracíclica respecto al ciclo global de la economía. Es decir, cuando uno ve que los precios del petróleo suben, que el precio es un commodity marcador, hay que procurar, ¿verdad? Hay que procurar que países como Ecuador, como Colombia, como Venezuela, que son exportadores de commodity, en lugar de gastar, hay que ahorrar, hay que trabajar de manera, en el caso sobre todo de las políticas económicas del gobierno, tienen que ser políticas de orden restrictivo, tanto en materia monetaria como en materia fiscal. Hay que, en épocas de bonanza, hay que ahorrar, para que cuando vengan las épocas, ¿verdad?, donde el ciclo económico global se contrae como consecuencia de la acumulación de los inventarios, ¿ok? Entonces, automáticamente, la economía o el país está en capacidad de tener ahorros suficientes para responder a través de una política expansiva del gasto público, que es cuando sí es pertinente, ¿verdad? Paliar, suavizar los shocks externos que se producen en estas economías como consecuencia de las caídas de los commodities y que afectan a este mercado de derivados, y por eso que no está desatinado el tema que estamos tocando respecto a esto, ¿no? Continuamos. Entonces, cuando hablamos de los principales derivados financieros, tenemos los forward, los futuros, las opciones y los swaps. Entonces, hablamos de los forward. Es un contrato de una o unas operaciones de compra o venta de un activo a futuro, fijando el precio en el presente. Fíjense, ¿no? Lo que yo hacía referencia actualmente. Fíjense, se fija en el presente el precio a futuro, de manera tal de que todos estos métodos que nosotros hemos estado viendo, valor presente neto, ¿verdad?, tasa interna de retorno, por ejemplo, el método de Gordon-Shapiro, para el caso de los activos de renta variable. Todos estos métodos que estamos viendo, que nos permite ver a futuro, o traer a futuro el precio y traer esos flujos, esos valores futuros al presente, a ver si vale o no vale la pena la inversión, tienen una aplicación fundamental en esta parte. ¿Ok? Entonces, cuando hablamos de los principales tipos, hablamos de las monedas y de las tasas de interés. ¿Por qué? Porque los forwards se utilizan más que todo para transacciones en especies monetarias. Es decir, pesos, dólares, yen, yuan, euros, ¿ok? Y tasas de interés también. ¿Okay? De pronto, yo me comprometo, supongamos, a pagar una tasa de interés por un dinero a futuro, y esa tasa de interés que me comprometo a pagar es mucho más baja que la tasa de interés interbancaria, por ejemplo, y eso me garantiza a mí, si bien tengo que pagar la tasa, el costo de la deuda se me hace menor. Entonces, los forwards se usan más que todo para el manejo de especies monetarias. Entonces dice aquí, la modalidad de pago por entrega física
delivery, intercambio de flujos al vencimiento, es decir, al llegar al vencimiento, al vencerse el contrato del forward, yo te entrego, por decir en el caso de Colombia, que tiene un mercado de forward muy importante, yo entrego como colombiano los pesos y recibo de la contraparte los dólares. A un tipo de cambio que fijamos, obviamente, y que lo más seguro es que ese tipo de cambio sea un punto, ¿verdad? Un valor promedio entre el valor del tipo de cambio al inicio de la negociación y un tipo de cambio que se puede decir especulativo a futuro, y entonces se transa dicho forward a una tasa de cambio donde ambas partes salgan beneficiadas. Y dice que por compensación no delivery, ¿ok? También una modalidad de pago por compensación no delivery, compensación meteo y pago del diferencial del vencimiento. También puede ser que no se dé la negociación, ¿ok? No se dé la negociación y entonces haya que pagar un diferencial al vencimiento. O sea, depende del tipo de contrato. Pero por lo general los forwards que se trabajan, que se manejan más que todo en los mercados over the counter, se transan, no en los mercados, no en las bolsas, se transan para especies monetarias, no para commodity. En el mercado de los commodities entran las opciones y los futuros. Ok, sigamos. Entonces, cuando hablamos de los derivados, los principales tipos de derivados, tenemos los contratos de futuro, ¿verdad? A ver aquí. Ok. Los contratos de futuro, y es un acuerdo negociado en una bolsa o mercado organizado que obliga a las partes contratantes a comprar o vender un número de bienes o valores, entre paréntesis activos subyacentes. Esto es lo que estaba haciendo yo mención desde el inicio de la clase. Y en una fecha futura, pero con un precio establecido de antemano. Fíjense, eso es lo que yo les acabo de explicar. Entonces, cuando hablamos de los futuros, tenemos que son forward que han sido estandarizados y contratos a futuro. Se negocian en un mercado organizado, ¿verdad? Los futuros, en los mercados de futuro y las bolsas mercantiles. Depósitos y control de márgenes diarios, liquidación de ganancias y pérdidas diarias, claro, porque siempre hay, algunos ganan y otros pierden. En una cámara de compensación, que le hacían mención ayer, en este caso, hacía mención a la cámara de compensación del video, ahí no lo recuerdan. Entonces, obviamente, esta cámara de compensación es la que se encarga de, básicamente, de llevar un control de los márgenes depositarios, es donde se deposita y se lleva un control de los márgenes diarios y donde se liquidan las ganancias y las pérdidas diarias. ¿Entiende? Bien, que es lo que es dentro de la cámara de compensación de la bolsa. Los principales tipos de activos que se negocian a través del mercado derivado, ¿verdad? Son, en este caso, los commodities, tasas de interés, monedas. El mercado de forward es más grande que el de futuros. Por supuesto, también se usa para monedas, pero no es la función principal para la que se usan los futuros, sino para la transacción de commodities. Y índices mayormente sobre acciones, pero básicamente los futuros están destinados al manejo de commodities. ¿Okay? Entonces, cuando hablamos de los principales tipos de derivados, entre futuros y forward, fíjense lo que yo les hacía referencia, mientras la diferencia entre uno y otro, estos se transan en bolsas organizadas, como decir, por ejemplo, la bolsa de Quito, la bolsa de Guayaquil, y los forwards se transan en contratos privados que se negocian en un mercado over the counter. Los contratos estandarizados especifican la cantidad, la calidad, la fecha y el mecanismo de entrega. Se diseñan para satisfacer necesidades específicas, por eso hay que determinar qué es lo que va y cómo se va a pagar. Cada contrato tiene su especificidad. Pero básicamente llevan estos elementos. Llevan cantidad, calidad, fecha y mecanismo de entrega.
Su cumplimiento está garantizado por la bolsa en la que transan. Clearing House. ¿Qué es el Clearing House? La cámara de compensación a la que hacía mención ayer el video. Ella es la garante de que se cumpla con lo pactado en los contratos. Y entonces aquí en el forward presenta riesgo de default. ¿Qué es riesgo de default? No entrega de activo, no pago. Es decir, en este tipo de mercado no hay el nivel de garantías que hay en el mercado de las bolsas, que existe una cámara de compensación que vigila, monitorea que se cumplan con los pactados en los contratos a futuro. Y dice acá, requieren el pago de márgenes, dinero depositado como garantía. Eso es otra cosa, que si bien, por ejemplo, yo tengo que la pesada de banano, no sé, se me ocurre, dentro de un año, valga, por decir algo, $200 o $1000, y dentro de un año, o sea, sabemos que el precio va a ser mucho más alto por lo que proyecta el mercado, entonces de pronto va a estar un 30, un 40% más, entonces lo que yo pido como vendedor del activo subyacente es que me den un adelanto, una garantía, y aparte del costo del contrato, con la finalidad de utilizar ese dinero, reinvertirlo y así, si llego a tener algunas pérdidas a futuro, la pueda compensar por la vía de esta garantía. Esa es otra estrategia. Entonces, cuando hablamos de los principales tipos de derivados, entonces hacemos mención a las opciones. Una opción es un contrato entre dos partes por el cual una de ellas, ¿verdad?, adquiere sobre la otra el derecho, pero no la obligación de comprarle o venderle una cantidad determinada de un activo a un cierto precio en un momento futuro. Fíjense, adquiere el derecho, pero no la obligación. Y eso es un elemento que debemos puntualizar bien. ¿Qué quiere decir que adquiere? Una parte adquiere, por la cual una de ellas adquiere sobre la otra el derecho, pero no la obligación de comprarle o venderle una cantidad determinada de un activo a un cierto precio y en un momento futuro. Eso depende del tipo de opción. Entonces, cuando hablamos de los principales tipos de derivados y hablamos de las opciones, estas otorgan al propietario el derecho, pero no la obligación de vender. Es lo que se conoce como put option. O comprar call option. Cuando se trata de vender es put y cuando se trata de comprar se llama call. Un activo subyacente al precio previamente establecido, entre paréntesis el precio de ejercicio, en un momento determinado. Algunas opciones tienen un costo que depende principalmente del tipo de cambio y del plazo elegido. ¿Ven? Los principales tipos son las americanas y las europeas. Las americanas, el ejercicio de la opción en cualquier momento, en las americanas el ejercicio de la opción se puede dar en cualquier momento antes del vencimiento, mientras que las europeas hay que esperar que se dé el vencimiento. Esa es la diferencia. Es decir, ¿y a qué se refiere con las americanas y las europeas? Dependiendo de qué mercado de valores estemos hablando, si es un mercado de valores en Estados Unidos o es en Europa. Si quienes están emitiendo estos derivados, estos contratos derivados son empresas americanas o son empresas europeas. Eso depende de la característica. ¿Y cuál es la diferencia? Que yo, por ejemplo, puedo hacer uso del ejercicio de la opción en cualquier momento antes del vencimiento, mientras que las europeas no tengo que esperar que venza. Con respecto a los swap, son parientes cercanos de los forward y de los futuros, son acuerdos entre dos partes para intercambiar flujos de pago a lo largo de un cierto periodo de tiempo. Al menos uno de estos flujos de pago es incierto al iniciar el swap. Permiten tomar coberturas por periodos más largos. Principales tipos de swap, las tasas de interés, los que se llaman los interest rate swap, y el intercambio de divisas o monedas, el current swap. Básicamente, pero estos actúan como un seguro, básicamente para el compromiso. Básicamente a largo plazo de la entrega, el pago de una tasa de interés o el intercambio de divisas a un tipo de cambio determinado.
Entonces, los principales derivados que tenemos, entonces, tenemos flujo inicial, no hay, flujo anual, depende del banco, la compañía, y flujo final no hay. Lo que hay es se hacen a través de, en este caso los swap, se hacen a través de bancos y las empresas, ¿no? A través del mercado over the counter. Pero básicamente se trabajan con bancos y compañías, los famosos swap. Sobre todo para el manejo de divisas, porque en los bancos, o mejor dicho, en aquellos países donde hay manejo de la política monetaria, donde hay moneda propia, los principales, quienes venden las divisas son las casas de cambio y los bancos. Entonces, obviamente, entra en este caso los bancos como los que emiten estos swaps y se comprometen a pagar, a rendir estos contratos con quienes lo suscriben. Entonces, cuando hablamos de los principales tipos de derivados, entonces, por ejemplo, aquí tenemos algunos ejemplos: flujo inicial, flujo anual de los swaps. ¿Ok? Aquí tenemos algunos ejemplos, en este caso de dólares y en este caso de el Perú, el sol peruano y el tipo de cambio. ¿Ves? Entonces, de esa forma se transan anualmente el intercambio de divisas a través de swap, que es entre bancos y empresas, dependiendo del tipo de cambio, ¿no? Ok, entonces los mercados, básicamente, las características, por ejemplo, términos de contrato, si es el mercado over the counter es a la medida, porque son contratos que se hacen entre las partes directamente. Si es el organizado, y esos contratos están estandarizados, en este caso, en el mercado de derivados, por la Cámara de Compensación de la que hacíamos mención. Lugar del mercado, en el caso del mercado over the counter puede ser en cualquier parte, mientras que en el mercado organizado, el mercado de derivados, el mercado de las bolsas de valores tienen su mercado específico, en el caso del Ecuador, Guayaquil y Quito. La fluctuación de precios es libre, en cambio en los mercados organizados hay límites en algunos activos financieros. La relación entre comprador y vendedor es directa en los mercados over the counter, mientras que en los mercados organizados, para la transacción de derivados, se hace a través de la Cámara de Compensación. Los depósitos de garantía no es usual en los mercados over the counter, más si lo es exigido al vendedor, es exigido al vendedor en el caso de los mercados de capital, de los mercados bursátiles. La calidad de la cobertura, a medida del contrato que se especifica, mientras que en los mercados organizados es aproximada porque está en función de las proyecciones que se hacen. El riesgo de contrapartida recae sobre el comprador en el caso del mercado over the counter, mientras que en el mercado organizado recae el compromiso, el riesgo de la contrapartida recae en la Cámara de Compensación. Seguimiento de posiciones es a través de medios especializados, mientras que en el mercado organizado sabemos que es una información pública y que está al alcance de todos los entes intervinientes dentro del mercado.